Bendecido día y que la paz de Cristo esté contigo. Bienvenidos de nuevo a En Voz Baja con Dios. Yo soy Olinka y este es un espacio donde bajamos el ritmo, reflexionamos y regresamos poco a poco a nosotros mismos con Dios en el centro. Acabamos de cerrar una temporada enfocada en la ilusión, en lo que creíamos, en lo que esperábamos y en lo que poco a poco se fue revelando como algo distinto. Nos sentamos con el dolor, con la confusión, con ese peso silencioso de la aceptación. Y todo eso importa, porque después de ese proceso empieza algo diferente. No como una reacción, no como un momento fuerte, sino como algo mucho más silencioso, más estable, más honesto, más definitivo. A veces la claridad no llega con respuestas, llega con contraste. Esperas que algo se siente importante y no se siente así. Esperas una reacción y no pasa nada, y en ese espacio empiezas a notar algo. El lugar donde antes había emoción ya no está. La urgencia que antes sentías desaparece, y algo que antes vivía en ti ya no está ahí de la misma forma. Ahí es donde empiezas a ver, no desde la esperanza, no desde la interpretación, sino tal cual es. Lo que está pasando en este momento no es casualidad, es algo que también pasa en el cuerpo. Por mucho tiempo, tu mente y tu cuerpo estaban conectados a un patrón. Piensas en esa persona, sientes algo, tu cuerpo responde. Eso es apego. Y con el tiempo, ese patrón se vuelve automático. Ya no lo eliges, simplemente pasa. Pero cuando el sistema nervioso deja de activarse de la misma forma, ese patrón empieza a romperse. No de golpe, no dramáticamente, sino poco a poco. El cuerpo deja de sentir urgencia, la emoción pierde intensidad y la mente deja de buscar respuestas. Eso lo cambia todo, porque el apego no es solo emocional, también es físico, vive en el cuerpo. Y cuando el cuerpo deja de reaccionar, la mente ya no tiene que reforzar. Lo que antes se sentía intenso se vuelve neutral. Lo que antes exigía tu atención, ahora solo lo observas. Y ahí parece algo distinto, no emoción, no euforia, sino calma. Hay una idea en la filosofía estoica que explica esto muy bien. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y al principio eso suena muy teórico, pero cuando lo vives se vuelve real, porque por mucho tiempo lo que dolía no era solo realidad, era el significado que le diste. La historia, la interpretación, la idea de que algo importante se estaba perdiendo. Pero cuando ese significado empieza a soltarse, cuando dejas de sostener esa historia, algo cambia. La estructura emocional que estaba construida sobre eso se cae. No porque la realidad cambió, sino porque tu relación con ella cambió. Y lo que queda no es vacío, es claridad. Y esa claridad ya no depende de nada externo, simplemente se ve. Y aquí es donde esta reflexión se conecta con algo más profundo. Santa Teresa de Ávila, nuestra guía de confianza cuando hablamos de apego, ilusión y vida interior, explicaba que el alma muchas veces se pierde entre capas de apego y confusión, hasta que poco a poco es llevada hacia la verdad. No con fuerza, no de golpe, sino a través de la purificación. Y la purificación no siempre se siente como crecimiento, a veces se siente como pérdida, como desilusión, como si algo en lo que creías se desmoronara. No es castigo, no es Dios quitándote algo para dejarte vacía, es Dios quitándote lo que no es verdad para que lo que sí es verdad pueda quedarse. Es soltar lo que no te puede sostener, es dejar ir lo que parecía necesario pero no lo era. Y por eso duele, porque no solo pierdes a la persona, pierdes el significado que tú construiste. Pero lo que queda después no es vacío, es claridad, es estabilidad, es una verdad que ya no depende de nadie más. Y ahí, el alma deja de estar dispersa y empieza a regresar a su centro. Y ese regreso también lo vemos en la Escritura. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 se nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos rodea y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ok, porque no todo lo que cargamos está hecho para quedarse.
Hay cosas que cargamos porque creemos que son importantes, porque sentimos que son parte de nosotros, pero cuando se caen, cuando finalmente las soltamos, no nos perdemos, nos aligeramos. Seguimos adelante con menos peso. Lo que más sorprende no es el final, es la ausencia de reacción. Darte cuenta que algo que antes tenía tanto peso ya no lo tiene, que algo que antes definía tu mundo emocional ya no está en ese lugar. Y ahí es donde entiendes algo importante. No necesitas resolver nada afuera para que algo termine dentro de ti. Ya no hay necesidad de explicar, ni de regresar, ni de entender a la otra persona, porque la claridad ya hizo ese trabajo. Y cuando la claridad se asienta, ya no hay nada que negociar. No necesitas cierre, no necesitas respuestas, no necesitas que la historia cambie, porque ya cambió. Llega un punto donde sigues caminando, pero ya no volteas hacia atrás. No porque te estés obligando, sino porque ya no hay nada que jale tu atención hacia allá. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de tomar esa parte de tu vida como referencia. Y lo que antes sentías como una pérdida, ya no se siente así, se siente como libertad. Gracias por estar aquí y de verdad espero que esto te haya dado un momento para pausar y ver las cosas un poco diferente. Cuida tu corazón, mantente cerca de Dios y que Dios te bendiga. Hablamos pronto.